Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a este segundo vídeo del día, Día de los Inocentes, pero donde os seguimos trayendo noticias de verdad. Seguramente algunas cosas que habréis podido ver en redes sociales en el día de hoy pues habrán sido inocentadas, pero aquí os traemos todo temas que son reales. Ya os hemos contado en el primero de los vídeos que años anteriores sí que hemos hecho alguno de estos vídeos estilo pues con alguna inocentada, pero en el día de hoy hemos decidido directamente no hacerlo y continuar con la actualidad, por lo que, como os digo siempre, tenéis en la descripción todos los temas que vamos a tratar por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Vamos a dar comienzo y primero de todos tenemos que enseñar unas infografías que nos proporciona la propia Fórmula 1. Os vamos a enseñar ahora los puntos comparativos entre 2022 y 2023. ¿Qué puntos lograron en 2022? ¿Cuántos han logrado esta temporada? Y si han ganado o perdido puntos con respecto al año anterior, que creo que nos deja ver bastante bien en este caso pues cómo ha cambiado un poco la película entre la pasada temporada y la actual, sobre todo en ese sentido en comparación con los pilotos que ya estaban en el equipo que han disputado este año la temporada y los que han cambiado pues si han salido ganando o si han salido perdiendo, que además el piloto que más puntos ha ganado quizá no sorprende del todo y no es Max Verstappen. Así que vamos allá con los puntos comparativos y esta es la infografía que nos pone la Fórmula 1 del top 10 pilotos en comparación con el año anterior y con esta temporada. Max Verstappen que ya tuvo un año súper dominante la pasada temporada, pero sí que fue algo más igualado, perdiendo sobre todo a principios de temporada bastantes victorias. Eso lo dejó en 2022 con 454 puntos frente a los 575 que ha obtenido en 2023, una diferencia de 121 puntos. Recordemos que el piloto neerlandés ha conseguido la mayor cantidad de puntos en la historia de la Fórmula 1, algo sin precedentes. Pero por otro lado, su compañero de equipo incluso llega a perder puntos y eso que esta temporada han tenido un coche aún más dominante que el pasado año, pero pierde 20 puntos en comparativa contra la pasada temporada. Hamilton, que el año pasado no logró quedar en este tercer puesto que le estamos viendo en el día de hoy, aún así pierde 6 puntos en comparación con el año pasado. Esto es debido a, por supuesto, también el dominio que ha conseguido Red Bull, pero aún así a mí personalmente me sorprende. Yo me esperaba a Hamilton pues al haber conseguido quedar en una mejor posición y Mercedes haber quedado segundos en el Mundial de constructores que quedarían con mayor puntuación, pero no, realmente en la comparativa con el año anterior pierde incluso 6 puntos y eso que incluso el principio de temporada de 2022 de Hamilton fue bastante complicado, así que para que os fijéis también cómo cambia. El piloto que más puntos consigue ganar de un año para otro, os hemos dicho que no era Verstappen, es Fernando Alonso. Ya lo veis con esos 81 puntos que obtuvo en 2022, que era una buena cifra para lo que era ese Alpine, pero esta temporada consigue 206 puntos, 125 más que el año anterior y consigue 4 puntos más que Max Verstappen la pasada temporada. Sin precedentes, desde luego, lo que consiguió hacer Aston Martin a principios de temporada y desde luego lo que os decía anteriormente, que nos sirve mucho para ver la comparativa de un año a otro con los mismos coches, pero si has cambiado de monoplaza nos sirve mucho para ver si has acertado o no. Creo que no tenemos que decir nosotros ni siquiera si ha acertado o no Fernando Alonso en el cambio de coche. Charles Leclerc, que baja de 308 puntos a 206. Desde luego que el comienzo de 2022 de Ferrari el pasado año pues fue muy bueno, algo que no ha podido hacer esta temporada, por lo que pierde muchos puntos. De quedar segundo en el Mundial de Pilotos a quedar, como lo estamos viendo, en este quinta posición. Y Lando Norris, quien también consigue ganar puntos gracias a la gran mejora que ha logrado hacer McLaren, 83 puntos más obtiene en comparativa con el año pasado. Carlos Sainz, quien pierde puntos también al igual que su compañero de equipo, pero como no logró tantos la pasada temporada, tampoco fue nada espectacular, pierde menos que él, en este caso pierde 46 puntos. George Russell sí que pierde bastantes. Su temporada 2022, primer año con Mercedes, fue bastante buena, quedando incluso por delante de Hamilton, pero en esta ocasión pierde 100 puntos exactos. Piastri que no hay comparativa porque era piloto rookie, y Lance Stroll, quien en este caso con Aston Martin podemos ver en su caso la mejoría que ha dado Aston Martin, vemos cómo consigue más de 56 puntos en comparación con el año anterior. Se queda incluso muy corto en comparativa con Fernando Alonso, que Alonso
Alonso con Alpine había logrado más puntos que Stroll con este Aston Martin, para que os hagáis una idea. Pero bueno, esos son los puntos de Stroll. Nos vamos a los 10 últimos pilotos de la parrilla. Vemos a un Gasly que cambió a AlphaTauri para marcharse a Alpine y la ha salido ganando, consigue 39 puntos más, pero vemos a un Ocon que ha sido quien se ha mantenido en la alineación de pilotos de los franceses, que ha perdido 34 puntos. Ahí podemos ver también cómo Alpine esta temporada ha sido menos competitivo, pasando de ser el líder del resto y quedar en cuarta posición en el Mundial de Constructores a quedar este año sexto. El francés pierde 34 puntos. La gran mejoría de Williams hace que Alexander Albon haya conseguido ganar 23 puntos. Como curiosidad, Alexander Albon lleva en su monoplaza el número 23, me ha parecido bastante curioso. Tsunoda que gana 5 puntos, y eso que el final de temporada ha sido el mejor momento de AlphaTauri. Veremos el próximo año si parten ya desde un coche mucho mejor. Valtteri Bottas que pierde 39, pero esto también es debido al gran comienzo que tuvo Alfa Romeo durante 2022, por ser el equipo que más se ajustó al peso mínimo. Tuvieron un comienzo espectacular, recuerdo carreras de Valtteri Bottas acabando quinto, clasificando incluso por delante de Mercedes, pero en esta temporada pues ya les ha costado mucho más. Hülkenberg que bueno, le ponen que han ganado 9 puntos, en realidad estamos en la misma comparativa que por ejemplo con Piastri, que no tiene comparativa con el año anterior, quiero decir. Ricciardo, pese a que en AlphaTauri se ha sentido mucho más cómodo, y en el caso del McLaren pues se sintió mucho, estaban peor aún. Bien, vemos que pierde 31 puntos, también por supuesto ha corrido muy pocas carreras, solamente 7 carreras esta temporada ha podido correr. Wang Yuzu, los mismos puntos que la pasada temporada, pese a lo que comentábamos de Valtteri Bottas, y esto también es debido a que el piloto chino pues no pudo aprovechar ese buen rendimiento en 2022 que tuvo Alfa Romeo a principios de año, y Kevin Magnussen pierde 22 puntos en comparación con el año anterior. Era una comparativa que os queríamos traer, bastante interesante. Si queréis dejarme algo al respecto sobre ello en los comentarios, por supuesto estaré encantado de recibirlos. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora al respecto sobre unas palabras que ha dado Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin, que ha hablado acerca de qué aporta Fernando Alonso al equipo, qué aporta Fernando Alonso a Aston Martin, que por cierto el equipo Aston Martin siempre ha tenido una política de intentar fichar a pilotos con mucha experiencia. El primer fichaje que hizo Aston Martin en su llegada en 2021 fue Sebastian Vettel, y cuando el 4 veces campeón del mundo se retiró, ficharon a Fernando Alonso. Siempre han llevado esa estrategia. ¿Y por qué siempre la han llevado? Pues es el motivo de el que responde Mike Krack sobre cuánto ha aportado Fernando Alonso al equipo, que dice que claro, con un piloto tan experimentado, con un piloto que ha vivido mucha Fórmula 1, les viene muy bien para la progresión. Es un piloto que desde luego te puede aportar muchísimo, sabe los errores, sabe comunicártelos, sabe transmitirte qué es lo que le falta al equipo, y ese es el motivo por el que fichan a este tipo de pilotos, o les gusta por lo menos tener este tipo de pilotos. Pero además de todo eso, que eso es la explicación a ello y lo que también Alonso le ha aportado, pero específicamente sobre Fernando, lo que dice Mike Krack es que es extraordinario, que les ha impresionado muchísimo la pasión con la que sigue viviendo. Tiene esa experiencia de ser un piloto tan avanzado, pero luego en otras cosas parece como si fuera un piloto rookie, con una motivación extrema como si tuviese 20 años, acaba la carrera y al día siguiente ya está mandando WhatsApps, está intentando cambiar ciertas cosas que quizá no le ha gustado de otro gran premio para intentar progresar, y dice que está aportando muchísimo valor porque está consiguiendo que el equipo crezca a niveles agigantados, de forma que mayor aún está creciendo Aston Martin. Siempre os hemos dicho que este equipo, en cuanto al talento que tiene, ya no lo decimos por piloto ni demás, porque por supuesto el talento de Alonso yo creo que no hace falta explicarlo, pero en cuanto al talento del personal que tienen, el personal que poseen es muy grande, pero tenían que madurarlo, tenían que, por supuesto, crecer con ello. Es algo en lo que están trabajando, y es algo que, sin lugar a dudas, con Fernando Alonso les va a venir mucho mejor. Entonces esto es algo por lo que Aston Martin está encantado del trabajo de Fernando Alonso. Siempre os hemos comentado, siempre ha sido así, siempre lo han transmitido desde Silverstone, que desde la llegada del asturiano han estado encantados con él, siempre ha sido muy para adelante, ha ayudado mucho a todo el personal, y todo el mundo que ha trabajado con él desde el primer día ha comunicado que ha sido increíble. Las palabras, por lo tanto, que daba el jefe del equipo Aston Martin al respecto sobre esto eran las siguientes.
siguientes: lo que Fernando nos ha aportado es extraordinario, nos impulsa y nos hace mejores, así de sencillo, es muy ambicioso y quiere luchar por podios cada fin de semana. La experiencia que aporta es inestimable, pero también su compromiso. No es uno de esos pilotos que llega un fin de semana, hace lo suyo y desaparece. Siempre hay otra pregunta, otro mensaje de WhatsApp, buscando constantemente cosas que podamos mejorar. Tenerlo detrás de ti te da toda la motivación que necesitas. Estoy deseando ver lo que puede hacer en 2024, ahora que ha tenido un año para adaptarse completamente a Aston Martin. Veremos qué es lo que consigue hacer la próxima temporada. Vamos a pasar de tema y tenemos ahora que hablaros acerca del equipo Mercedes. Muy interesante las palabras que nos da Toto Wolff, que el jefe del equipo Mercedes destaca que necesita mejorar Mercedes, un aspecto en el cual no habían tenido en cuenta durante los últimos 12 años, dice, pero que ahora mismo donde todo está contando tienen que tenerlo muy en cuenta, y es con respecto a las paradas. Lo que dice es que en estos 12 últimos años sobre todo se han enfocado en no ser extremadamente malos. Han dicho que el título no lo iban a ganar por las paradas, les daba igual ser campeones en el Mundial de Boxes, lo que querían ser era campeones en el Mundial de Pilotos y de Constructores. Eso era lo importante, por lo que en lo que se centraron es en simplemente ser cumplidores, y eso lo ha hecho muy bien Mercedes durante todos los años. Han sido muy cumplidores, no han cometido muchos fallos en boxes, alguno han cometido como es lógico, pero no ha sido nada extremo, pero nunca han sido los más rápidos. Y ahora en este punto sí que está jugando un papel crucial, porque frente a Red Bull no lo está jugando, por supuesto que no, pero en la comparativa frente a McLaren, que sí que son buenísimos también, los mejores son sin lugar a dudas Red Bull, pero McLaren no se queda atrás, y frente a Ferrari, que este año ha mejorado mucho sorprendentemente, pues por supuesto les está pesando. Es algo que les está costando bastante y es algo en lo que ya han dicho, ya lo dijeron hace tiempo, pero lo repite ahora Toto Wolff, que están invirtiendo tanto en entrenamiento para los propios ingenieros, los propios mecánicos que cambian las ruedas, como incluso también en el material, en las herramientas para ayudarles para que sean las mejores del mercado. Que es que esto es importante. Esas herramientas que estaba teniendo Mercedes tampoco estaban siendo las mejores y eso lastra. Pero es lo que decimos, en esa comparativa, quizá antes, pues con lo dominadores que eran, pues no lo necesitaban, y durante estos 12 últimos años no se habían centrado en ello. Hoy en día sí lo necesitan, porque en esa comparativa, como digo, específicamente con McLaren, que son también muy buenos, pues desde luego que están en inferioridad. Los mejores son Red Bull, siempre lo han sido. No hay ninguna duda de ello. McLaren son seguramente los siguientes. McLaren incluso ha roto el récord de Red Bull de la parada más rápida. Independientemente de ellos, siguen siendo los mejores, pero McLaren son muy competitivos en ese aspecto. Ya vimos incluso a un Mercedes que en 2021 intentaron frenar a Red Bull de forma de que prohibieron que fuera todo mecánico, consiguieron hacer Mercedes que prohibieran eso. Antes era todo mecánico, todo por herramienta, los ingenieros solo tenían que meter la pistola y ya lo hacía todo ello. Ahora tenía que ser manual, no en sí el movimiento de la pistola, la metes, eso sí es el ingeniero, pero luego no lo que hace la pistola, que eso sí que es mecánico, pero el hecho de darle al OK para que todo funcione lo hicieron que fuera manual. Igualmente Red Bull era muy superior, pero bueno, pues ya Mercedes no le podía hacer nada. La cosa es que este año han tenido una media de paradas de 3 segundos, que en comparación con los dos bajos que ha hecho Red Bull, que también ha hecho McLaren, que también ha hecho Ferrari, como digo, que es que Ferrari ha mejorado mucho este año, pues es una pérdida de tiempo importante. Aston Martin también tiene que mejorar en este aspecto, ya también os lo comento en esa comparativa contra ellos, pero bueno, que de quienes estábamos hablando eran de Mercedes. Las palabras que dice Toto Wolff son las siguientes: nuestra mentalidad durante los últimos 12 años ha sido que no necesitaríamos ser campeones del mundo en paradas de boxes. Solo necesitábamos evitar paradas lentas. Estamos llegando ahora a una situación en la que nos damos cuenta por qué se ha vuelto todo tan competitivo, de que tenemos que mejorar nuestro juego. En cuanto al equipamiento y la ciencia que lo rodea, daremos un paso adelante para ser mejores que 3 segundos y medio. Así que eso es lo que nos comenta Toto Wolff, y vamos a pasar de tema y nos tenemos que ir ahora a Maranello, nos tenemos que ir a Ferrari, porque tenemos que ver primero unas palabras de Charles Leclerc y luego otras palabras de Frédéric Vasseur. Comenzando por las del piloto monegasco, Charles Leclerc admite que el Gran Premio de Singapur le dolió ser superado por Carlos Sainz.
Primero y únicamente por perder una oportunidad, porque desde luego que si tu compañero gana, pues es una posibilidad que podrías haber conseguido también tú ese resultado. Sabes que tu monoplaza estaba para poder pelear por la victoria y no lo has conseguido, entonces en ese sentido le duele y afirma que le duele aún más por ser el hecho de que es la única victoria que no ha ganado Red Bull, es decir, que en toda la temporada ha sido la oportunidad en la que podrías haber ganado y no lo has hecho y encima lo ha hecho tu compañero de equipo, pero encima admite, por supuesto, que también le duele haber sido superado por su propio compañero de equipo, no solo por perder la victoria, sino por haber sido superado en aquella cita del calendario. Recordemos que el comienzo después del parón veraniego, Carlos vino arrasando. Carlos logró un gran premio de Zandvoort donde Ferrari estaba desaparecido. Leclerc lo hizo de forma nefasta. Incluso luego tuvieron que abandonar retirar el monoplaza y Carlos pudo salvar un quinto puesto. Luego llegó Italia con pole y podio de Carlos y luego ya llegó Singapur con pole y victoria de Carlos. Ese comienzo después del parón veraniego fue espectacular por parte del piloto madrileño, que luego a partir después de Singapur ya Leclerc volvió a coger sobre todo el liderato, por así decirlo, y ser normalmente el piloto que estaba por delante, pero le pilló justo ese Gran Premio de Singapur, que era la única carrera donde Red Bull ha acabado siendo vulnerable. Pilló que Carlos estaba mucho mejor. Además, Singapur fue un paseo de Carlos, no en carrera, sí en clasificación. La vuelta que hizo, él dijo al bajarse del monoplaza que sabía lo que tenía entre manos, sabía que estaba sintiéndose muy cómodo y siendo muy fuerte, y su vuelta en Q3 no lo hace yendo al límite porque sabía del ritmo que estaba teniendo y logró hacer la pole. Luego se llevó la victoria de una forma, sobre todo, siendo súper listo. También con la ayuda, por supuesto, de Charles Leclerc, a lo cual eso ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Pero con respecto a esa carrera en específico, al haber perdido la oportunidad, las palabras que explica el piloto monegasco son las siguientes: la oportunidad que perdí allí me duele mucho, sobre todo después de un curso como este en el que era nuestra única oportunidad. Estuvo cerca Las Vegas, pero al final solo acabó pudiendo ser Singapur. Me equivoqué en la clasificación, lo que obviamente definió el destino de mi carrera, porque el resultado del equipo era más importante que el mío. Hicimos todo bien a nivel de equipo y también tuve que aceptar que yo no era la prioridad. Algo que hizo ya muy bien Leclerc, y como os he dicho antes, Leclerc incluso ayudó a Carlos en cuanto a paradas, en cuanto a detener por cierto momento a George Russell. Lo hicieron muy bien ahí, hicieron trabajo en equipo, se dieron cuenta de lo que podían llegar a tener y Leclerc no fue egoísta y lo hizo muy bien ahí también haciendo ese trabajo en equipo. Y que finaliza diciendo que esa sensación que él tiene también está seguro de que si hubiera sido al contrario la hubiera sufrido Carlos al igual, y es así. O sea, obviamente el problema aquí está en lo que todo el mundo le duele, por supuesto, que Carlos ganase Singapur, a todo el mundo le dolió porque fue la carrera donde Red Bull estuvo vulnerable y podría haber sido él quien hubiera sido campeón, pero obviamente a Leclerc más aún por haber sido su compañero, que encima estabas en ese mismo monoplaza. Así que eso es lo que dice, y si hubiera sido al contrario, pues hubiera sido Carlos quien estaría en esa situación. Lo otro que os teníamos que hablar acerca de la escudería, lo otro que os teníamos que hablar acerca de Ferrari son unas palabras de Frédéric Vasseur, donde nos confirma la gran reestructuración que está teniendo lugar en Ferrari. Desde la llegada de Frédéric Vasseur al equipo, que se puso como jefe de equipo después de que echasen a Mattia Binotto, se habló de que no iba a haber un gran cambio de estructura, y realmente sí lo ha habido. Han cambiado muchísimos puestos, los más importantes y sobre todo la gente en la que confiaban ya de por sí porque era la mejor para ese puesto, por lo menos que podían tener, se ha mantenido, por supuesto, pero más allá de ahí ha habido una reestructuración bastante grande en aerodinámica y chasis sobre todo, algo de lo cual Frédéric Vasseur destaca que está siendo muy importante para el futuro de Ferrari, para conseguir reconducir la dirección y para acabar consiguiendo por fin el título que Ferrari lleva ansiando tantos y tantos años. Recordemos que el título de pilotos no lo logran ganar desde 2007. Eso es lo que están consiguiendo hacer Frédéric Vasseur. Lo único que pide calma con esta reestructuración, porque son gente que han fichado en estos últimos meses, algunos incluso habrá sido recientemente, no habrá sido desde la llegada en enero, sino que habrá sido hace nada, por lo que pide paciencia en ese sentido por el tiempo de gardening, porque suele rondar el año el tiempo de gardening y esta gente que acaban de fichar todavía ni siquiera ha llegado. Veremos si esto nuevo personal que llega a Ferrari es positivo, es bueno y acaba consiguiendo, pues eso, conseguir el sueño de los tifosi, que como os digo,
Ha habido momentos en los que han peleado por el título, 2008 hasta la última carrera, 2010 hasta la penúltima carrera Alonso lideraba el título, lo único que al final se quedaron sin él, 2012 también estuvieron peleando, pero a partir de ahí, a partir de 2012, nunca lo han peleado. Han sido segundos en el Mundial de Pilotos en algunas ocasiones, en el de constructores aún más, Alonso lo fue en 2013, Vettel lo fue en varias ocasiones en 2018. Leclerc lo fue la pasada temporada, como os hemos contado anteriormente, pero ese título no acaba de llegar. Veremos si esta reestructuración que ha hecho Vasseur es la definitiva. Las palabras que daba el gerente francés son las siguientes: ya hemos cambiado algunos puestos, pero no me gusta dar nombre. Nunca lo he hecho, pero no se trata de una persona. Lo más importante es el grupo, que estoy muy contento de cómo ha reaccionado durante la temporada, incluso los pilotos. Obviamente siempre hay cambios y los individuales y los estamos haciendo. Estamos contratando mucho. Sin embargo, en la Fórmula 1, debido a los contratos, hay una gran latencia. Cuando identificas un problema y decides contratar, el elegido llega al equipo 6 o 12 meses después y trabaja en la siguiente máquina. Muy a menudo, cuando tomas una decisión, ves el impacto 2 o 3 años después. Por eso os digo que pide paciencia. Y para finalizar en este vídeo, os tenemos que tratar al respecto sobre Daniel Ricciardo. El piloto australiano regresó a la Fórmula 1 esta temporada. Recordemos que en 2023 se había quedado sin asiento porque McLaren había decidido prescindir de él, pero al final ha podido volver a competir haciéndolo en AlphaTauri, y sobre todo lo que él ya ha destacado es que lo más importante que ha tenido en AlphaTauri es haber recuperado la confianza, haberse vuelto a sentir bien, que es lo que perdió en McLaren y lo que sobre todo perjudicó mucho su rendimiento. Lo que dice que después de acabar bajándose del monoplazas, lo que sobre todo se dio cuenta es de eso, es que había perdido no rendimiento, sino había perdido confianza, y eso se dio cuenta en el simulador cuando dice que incluso conducía el simulador y no se sentía él mismo. Este fue el principal problema que tuvo Daniel Ricciardo en su estancia en McLaren. Nunca se adaptó al coche, o sea, ese es el problema al final, no se adaptó nunca bien a ese monoplaza. Ricciardo es un piloto que necesita un coche muy específico para rendir, similar en cierto sentido el coche que él necesita a Verstappen. Verstappen habría que verlo con otro monoplaza si rendiría a un nivel por lo menos tan dominante. Yo creo que rendiría sin lugar a dudas mejor que Ricciardo lo ha hecho en otros coches, pero habría que verle en otro tipo de monoplaza a ver si se adaptase, si consiguiese rendir de una forma tan dominante como le vemos ahora. Ricciardo ya sabemos que necesita un coche tipo y en otros tipos de coche no sabe rendir, que lo vimos con McLaren. Nunca se logró adaptar a ese monoplaza y el problema es que no se estaba adaptando, su rendimiento no estaba siendo bueno y encima pues su rendimiento, sus resultados no estaban llegando y moralmente decayó, y ese fue el principal problema que tuvo, perdió la confianza en sí mismo. A mí lo que me extraña en cuanto a la fuerza mental que tendría Ricciardo es que no se consiguiese reforzar después de la victoria en Italia, después de la victoria en Monza, porque ya que consigue esa victoria, el circuito por supuesto es el menos complicado quizá de toda la temporada. Al final son 11 curvas, de las cuales hay algunas que incluso se deben de restar. Son curvas, son muy pocas curvas, prácticamente todo recta. Ese McLaren rendía muy bien en recta, logró la victoria y ya está. Lo que me extraña es que no reforzase su moral después de ese momento, pero no lo hizo y entonces nunca al final ni siquiera sirvió, siempre fue en caída y al final pues es lo que ocurrió. Se quedó sin ese asiento en 2023, le dieron la oportunidad en Red Bull, consiguió reforzarse un poco moralmente y ahora le vemos a un rendimiento que, oye, por lo menos es un poco más el Ricciardo que todos recordábamos. Las palabras que dice el piloto australiano son las siguientes: me di cuenta de que cuando me alejé en Navidad y me subí al simulador de Red Bull no era realmente yo, me faltaba algo de confianza y estaba un poco nervioso. Con McLaren empezamos a tener problemas y luego tratamos de entenderlo, pero nunca mejoró, especialmente en 2022. Una vez que paré, me di cuenta de que no solo estaba bajando nuestros resultados, sino también la creencia en mí mismo y mi confianza. Creo que eso probablemente agravó el tiempo de McLaren. Al entrar en el simulador de Red Bull empecé a recuperar la confianza. Vi que mis tiempos eran competitivos. Hice los test en Silverstone, que fue muy bueno, y entonces me dije, vale, necesitas algo de tiempo libre, necesitas volver a un equipo con el que sintiera que el coche era mi coche. Así que esa es la explicación que da el piloto australiano y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.